Hola, episodio número 3 de este podcast. Hoy les voy a contar sobre centrales de alarma, centrales de monitoreo, las tecnologías cableadas que se siguen utilizando todavía en sistemas de alarma tradicionales y las mejoras en las tecnologías que han traído hoy en día la solución hasta en automatización con estos sistemas de alarma. Bueno, eh, recordando los inicios, cuando comencé en este mundo de la seguridad electrónica, me tocó conocer los sistemas de alarma, obviamente son los primeros que quizás uno conoce. Ahí ustedes me podrán decir, quizás la experiencia de cada uno fue distinta. En el caso mío, lo primero que conocí fue un sistema de alarma conectado hacia un cerco eléctrico y bueno, los detectores de movimiento, los magnéticos. Muchos años después trabajé en una empresa conocida del rubro, una empresa internacional, que bueno, vendía estos sistemas con un contrato para un servicio de monitoreo. El beneficio que te brindaba ser monitoreado por una empresa que tenía llamado Fuerza Pública, Carabinero en este caso, y bueno, habían servicios asociados, seguros, distintas cosas según el tipo de contrato que quisieras solicitar o que te habrían ofrecido. Y bueno, y era sorprendente toda la logística que se desencadena desde la firma del contrato. Bueno, previo a eso también ya tenía que haber un trabajo existente, ya que las centrales de alarma local, que era la central de alarma que se instalaba en la casa, en la residencia, en el negocio, en el comercio, en la oficina, em, venía con una promesa, que era la promesa de funcionar o hacer desencadenar un protocolo, un procedimiento donde se te iba a comunicar a ti, si tú no contestabas, iba a hacer una cascada de llamadas hacia distintas personas para poder dar aviso, aviso en paralelo a carabineros, bueno, y todo un procedimiento relacionado al ofrecimiento en el contrato. Pero lo que había al momento de celebrar ese contrato y hacer la recepción de los técnicos en el lugar para que puedan instalar el sistema, bueno, había y todavía se mantiene que hay mucha experiencia que quizás el usuario final o aquellos que disfrutan de los beneficios de tener un sistema de alarma, quizás no conocen o quizás lo ven, pero obviamente desde mi punto de vista, quizás no lo valoran. Yo aprendí eso en terreno, como se dice, en la instalación propia. Por ejemplo, las instalaciones domésticas, el instalador tiene que tener mucha expertise para poder hacer las canalizaciones sin dañar la estética del lugar, sin ensuciar, o si lo hizo, bueno, tener después las herramientas para poder sanear todo y dejar como un santuario el lugar, la residencia sobre todo. Además de quizás a pedido del cliente que no se vean los cables, hacer las conexiones en el entretecho, no dañar quizás el patrimonio, en el caso de que fuera un museo o una residencia que se le había solicitado poner seguridad porque era un patrimonio de la nación, imagínense. Todas las cosas que un instalador debe conocer, debía saber y tenía que saber aplicar. Los famosos especialistas con la silicona, aquellos que a través de las herramientas para poder utilizar silicona caliente y poder hacer las instalaciones eh, del cable PIN, cable de 4 hilos telefónico, 100% cobre ojalá en el mejor de los casos, para poder transmitir la señal del dispositivo y la energía, ya que los dispositivos de alarma tradicionales tienen normalmente 4 contactos, que son dos de energía, positivo o negativo, que son a 12 volt, y el otro dos que es el contacto seco,
normalmente abierto o normalmente cerrado, con resistencia cruzada, o bueno, la resistencia de final de línea, y todos los requerimientos que indicaba el fabricante, ya sea por seguridad o que quizás exigía la empresa de monitoreo para poder brindar una experiencia y operatividad ideal para que pueda funcionar toda la infraestructura del servicio solicitado. O sea, imagínense la logística y la preparación que tiene que haber para que un sistema de alarma asociado a un contrato, a un beneficio para un cliente final, pudiera funcionar y operar como corresponde y cumpliendo las exigencias y las normativas establecidas. O sea, aquel instalador no solamente tenía que ser un experto quizás en la instalación, no quizás, sino tenía que serlo. Y además de eso, después venía la programación, ya que ciertos tipos de centrales, dependiendo de la marca, tienen su procedimiento de configuración, tienen sus códigos, tienen su forma de instalar y de conectar. Entonces, el conocimiento de aquel especialista tenía que ser muy amplio, ya que tenía que conocer tanto de construcción, de estética, de electrónica, conocer las resistencias del cable para poder saber si podía llegar a la distancia en donde se requería que se instale el dispositivo y si estaba muy lejos de la central, el teclado, si también cumplía los mismos requisitos, si estaba lejos de la central, había que poner otros teclados. Imagínense toda la infraestructura y el conocimiento que tenía que tener o que tiene que tener estos especialistas para poder cumplir con ese objetivo. Y además programarla, como ya lo estaba mencionando. Y esa es una parte de lo que nosotros vemos como usuario final, poniéndome en ese aspecto. Y después viene otra cosa más, ya que digamos que soy una persona que contrató un servicio a una empresa para que exista el monitoreo. Además de eso, de que el técnico hizo la programación, tiene que hacer la configuración de esa central para que se comunique con la central de monitoreo, que es donde van a recibir las señales. Y ahí nos vamos hacia el otro lado, la central de monitoreo, que es donde tiene que estar otro staff de especialistas, que eran los operadores o que son los operadores, que tienen que estar atentos en una central de monitoreo que funciona 24/7. Esto quiere decir que tienen que, según la normativa laboral, tienen que existir varios horarios, varios turnos, con descansos correspondientes. O sea, ya entramos en otro perfil donde tiene que haber otro especialista también con una preparación adecuada para que pueda brindar la estructura y sostener la promesa de valor que se ofreció al momento del contrato. Imagínense, ese es el operador. Después viene otro especialista más, que es el supervisor de turno, que tiene que tener una capacitación y un manejo especial para poder atender las situaciones de las emergencias y apoyar a sus operadores justamente en una situación de riesgo, en una situación de emergencia o una situación de falsa alarma quizás. Imagínense la preparación. Ya tenemos 3 o 4 especialistas en esta situación, tanto del instalador, el asistente, el operario, el operador de la central de monitoreo, el supervisor, el encargado de la zona. En el caso de que sea una empresa que tenga muchas sucursales o que tenga, digamos, clientes en todo Chile, en este caso. Imagínense toda la infraestructura, la logística, el desempeño, la comunicación que tiene que haber hacia la fuerza pública para que puedan garantizar que es un evento real y puedan desplazar así a carabineros. Que eso ahí, bueno, esa es otra historia, ya que fuerza pública aquí eh, no tiene ningún convenio directo con ninguna central de monitoreo. Eso no es así, si es que tú no lo sabías o alguien no lo sabía, no están obligados la fuerza pública a dar servicio a una central de monitoreo. Pero sí, Carabinero exige que las empresas de monitoreo cumplan un estándar. Y eso me parece bien, porque ese estándar certifica que la central de monitoreo cumple con las condiciones necesarias para brindar aquel servicio. Insisto, ahí no quiere decir que Fuerza Pública está obligado a brindar un servicio directo a una central de monitoreo, sino que se regula
como ellos son una institución que se encarga de la seguridad de la ciudadanía, como tal, tiene sus exigencias para poder normar el mercado. Así eso me parece bien. Ahora, dije normar el mercado, bueno, quizás me equivoco, exageré con esa parte. Ahí me pueden corregir los especialistas. Pero sí coincido que tiene que haber una normativa, que alguien tiene que supervisar ciertas recomendaciones para que se cumplan. Bueno, aún así, continuando con esto, las centrales de monitoreo, al recibir la alarma, generan todo un protocolo. Y dentro de eso están las tecnologías que se utilizan en las centrales de alarma, las que son de formato local. ¿Qué quiere decir esto? Las que están instaladas en el lugar, que también pueden funcionar de forma local, sin monitoreo, para que el usuario pueda controlarlo él o automonitoreo. Antes era más difícil ese servicio porque igual la central tenía que comunicarse algo, ya sea una línea telefónica que era por cobre, o ya sea con un comunicador que se le ponía un chip celular para que le envíe un mensaje al usuario o a un grupo de usuarios con una cantidad de números y una cascada de llamadas que hasta un tiempo se podía hacer. Cambió la tecnología, se fue el 2G, se fue el 3G, y esos comunicadores que estaban instalados tuvieron que ser reemplazados en algunos casos. O sea, imagínense el servicio, aquella empresa que brinda quizás un monitoreo, tiene que invertir y correr con ese riesgo de, si hay un cambio en la tecnología de la comunicación, cómo sustentar ese cambio hacia los clientes. Imagínate que tenga 200 cuentas, 300 cuentas. El cambio de tecnología igual golpea, es importante para poder continuar con el servicio, o simplemente si el cliente se automonitorea, él va a tener que solventar y ver cómo cambiar ese dispositivo que le brinda aquella comunicación. Y en las tecnologías cableadas había algo que a mí me había sorprendido bastante. Hay varios sistemas, pero el famoso, bueno, una marca que no sé si seguirá, que era Aliara, el famoso cable microfónico. Habían instalaciones de perímetro que instalaban un cable enterrado a unos centímetros del suelo para poder detectar por vibración. Algunas embajadas tenían instalados esos sistemas para poder detectar por vibraciones si alguien entró a un jardín interior o quizás un perímetro hacia afuera. También ponían ese mismo o ese tipo de cable en las rejas de algunos lugares, de algunos recintos. He visto todavía algunos de ese tipo, esos tipos de cables. No sé si ustedes habrán dado cuenta que cuando van en alguna autopista o en algún lugar cerca del metro, donde tienen varias rejas hacia el exterior y ven un cable que sube y baja. Así, que sube, baja, y bueno, ese es un cable justamente de vibración, un cable microfónico que va a detectar la vibración. Adentro del cable tiene una configuración muy específica que al sentir la vibración genera cierra un contacto, un circuito. Imagínense todo durante muchos años. ¿Cuántos años habrán sido que existían los dispositivos cableados? También existieron soluciones inalámbricas en su momento con la famosa frecuencia 433, que es una frecuencia muy saturada, que hoy en día ya se usa muy poco, y que, bueno, lo que hacía eso, te brindaba una gran solución a tener dispositivos inalámbricos, pero tú solamente tenías que prácticamente, digamos, por un acto de fe, saber si el dispositivo se comunicaba o no. Obviamente que había que probarlo sabiendo las conexiones, pero hoy en día ha avanzado tanto esa tecnología que hoy en día tienes un dispositivo con las nuevas marcas o las nuevas soluciones que han sacado marcas muy tradicionales. Te permite saber el estado de la batería, el estado de la señal y sobre todo saber la cobertura del dispositivo dentro de la instalación. Imagínate todo cómo ha avanzado tanto, y son soluciones seguras inalámbricas hoy en día con una larga duración de la batería. Y además ya no es solamente alarma, hoy en día también te permiten automatizar, encender y apagar luces. Imagínate todo el beneficio que hoy en día tienes con un sistema de alarma que ya no es solamente de intrusión, sino que también te puede brindar un beneficio en automatización, en soluciones de seguridad adicional a lo que tienes para poder encender una luz,
puedes darle una condición de horario, puedes hacer que cuando estés de vacaciones o fuera de la casa, puedes dar muchas soluciones adicionales a lo que ya tenías. Imagínate cómo ha avanzado todo esto, de un sistema de alarma a la automatización de forma inalámbrica. Porque ya existía la automatización cableada y todo eso, y había que ser muy experto en todo. Hoy en día esa expertise, digamos, no digamos que se ha perdido, pero sí se ha vuelto más fácil para el instalador y para el usuario final poder alcanzar esas soluciones hoy en día. Bueno, eso era lo que quería contarles el día de hoy, así que los espero en un próximo episodio. Muchas gracias.